partió el límite horario para menores de edad. Yo me dormí hasta las 4. Hasta las 4 lo voy a dejar. Ay, ¿tú cuánto voy a gozar? No circular de noche sin la compañía de un adulto se les recomienda. Primero como chucha en mi casa, güey. Registramos las primeras experiencias. Hola chicos, estoy entregando la recomendación horaria. ¿Cómo se está implementando? Se está traspasando a llevar un derecho de los niños. ¿Corresponde a los municipios? No podemos seguir dándole responsabilidad a instituciones cuando en realidad son los adultos los que deben velar por la seguridad de sus hijos, de los niños. ¿El límite horario funciona? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos al Informante. ¿Escuchó hablar usted del toque de queda juvenil o más bien del límite horario a los jóvenes? Distintas comunas de nuestro país están abordando este tema después de una consulta ciudadana donde mayoritariamente quienes participaron de esta pidieron que se estableciera un límite para jóvenes, a veces muy jóvenes, incluso menores de 12 años, que en altas horas de la noche andan solos en las calles. Se busca afrontar este tema y se hace de distintas maneras porque las realidades comunales son muy distintas. Hoy en El Informante hay 3 protagonistas que están justamente haciendo frente a este asunto, cada uno desde su perspectiva. Presentamos a nuestra primera invitada, viene desde Antofagasta y es la alcaldesa Karen Rojo. Recibimos desde Antofagasta a su alcaldesa Karen Rojo. En consulta ciudadana, la opción por restringir el horario para la circulación de menores sin compañía de algún adulto alcanzó un 85% de aprobación, contra un 15% en desacuerdo. Votaron 13.851 personas, de entre más de 264.000 que tiene el padrón en esa comuna. Esto es una participación que bordea el 5%. Y desde el norte nos vamos a una región o a una comuna que es más central y que es más rural. Es Mauricio Viñambres, el alcalde de Quilpué. Desde Quilpué nos visita su alcalde Mauricio Viñambres. Él estuvo a cargo de la consulta ciudadana, donde la opción que busca recomendar restricción horaria para menores en las calles obtuvo casi un 90% de aprobación. El dato duro es que de un padrón de 129.100 electores, votaron cerca de 21.000, poco menos del 17%. Y nuestra siguiente invitada es la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, que le toca enfrentar una realidad más urbana aquí en Santiago. Desde Peñalolén llega hasta nuestro estudio la alcaldesa Carolina Leitao. En su comuna, la consulta vecinal sobre recomendar o no un límite horario para la circulación de menores de edad durante la noche registró una aprobación del 84%, con una representatividad del 6%, pues de un padrón que considera casi 186.000 personas, votaron 11.375. Y ahora sí, nos vamos al panel y saludamos a nuestra invitada. Karen, muchas gracias por estar aquí. Hola. Alcalde Viñambres, Carolina. Hola. Muchas gracias, por favor, tomen asiento. A ver, interesante porque veíamos comunas rurales, o sea, Santiago y regiones, rurales y urbanas. Ellos son de la Democracia Cristiana, del Partido Socialista y es independiente Filo UDI. Bueno, dejémoslo ahí. De ahí. Dejémoslo ahí. Es decir, es muy desordenado, no hay un eje que estructure esta idea. ¿Por qué creen ustedes que el lugar es común o este lugar los une en algo común, siendo de procedencias tan distintas cada uno de ustedes? Carolina. Yo creo que hay una razón importante y es que yo creo que todos tenemos la experiencia de lo que estamos viviendo hoy día con los temas que afectan a la infancia y los niños y jóvenes, y más bien niños y jóvenes en relación al tema del consumo de alcohol y drogas. Y yo creo que ninguno de nosotros va a tener una opinión distinta respecto de que este es un tema que nos afecta, de que es un tema que afecta al país, o sea, tenemos las peores cifras de consumo de alcohol y drogas en menores de edad, y son temas comunes que de las distintas realidades igualmente nos afectan y afectan a nuestros niños. Y también creo que por lo que nos hemos incorporado varios al modelo islandés, que hemos estado trabajando juntos y que eso también hace que nos hayamos juntado antes para conversar este tema. Hay 6 comunas que partimos con el modelo islandés cuando era todavía una oferta no institucional, no estatal, sino que fue nosotros, partimos con recursos propios y decidimos incorporarnos a aplicar este modelo en nuestras comunas, adaptándolo obviamente a lo que es la realidad de cada uno de nosotros.
Quilpué tiene una situación distinta. Uno pudiera pensar que todavía es más pueblo agrícola. Estamos hablando quizás desde la caricatura. Uno se imagina una comuna santiaguina, superurbana, o una capital regional, que es Antofagasta, muy masiva. Quilpué también tiene estas realidades, porque usted, alcalde Viñambre, ha sido uno de los guaripolas de este tema. Y viniendo del Partido Socialista, donde me imagino que le habrán dicho mucho, estás limitando la libertad de los jóvenes. No, yo creo que la discusión en el caso político es más de la clase política, por decirlo, porque la gente de la militancia vive la realidad que vive cualquier persona de Chile. Entonces yo creo que hay una visión ahí bastante distinta. En la propia comuna hemos debatido este tema. Pero mira, lo que pasa es lo siguiente. Nosotros en el caso nuestro estamos en una etapa, yo diría, preventiva. Los casos no son mayoritarios, que nosotros tenemos menores en las calles, en fin. Pero es preocupante. ¿Y cómo surge esto? Porque por la preocupación de que tú ves, por ejemplo, de delitos que se están cometiendo 23, 24 años, y tú preguntas a Carabineros, ¿a qué edad se iniciaron estas personas? A los 10, 11, 12 años. Y algo está pasando ahí. Entonces, yo creo que cuando tú preguntas qué es lo común, yo creo que todos tenemos la preocupación que nuestros hijos e hijas y niños y niñas no pueden andar a las 2 de la mañana en un lugar solo, no andan en nada bueno. O, si andan en algo bueno, puede sucederle algo. Y yo creo que uno tiene que responder, porque las instituciones, y lo quiero ser súper claro, las instituciones desde el año 90, desde la democracia, a la fecha, los resultados han crecido en el consumo de droga, alcohol, delitos y otras situaciones que han sido víctimas muchos niños y niñas y jóvenes también en vía pública. La realidad de Antofagasta, Karen, obedece a lo que dice Carolina y Mauricio también, que ustedes ven a muchos niños y de qué edades solos en la calle tan tarde. Sí, así es. Yo creo que esto ya traspasa los partidos políticos. Acá hay una discusión que se hace en las mesas de los hogares, de hablar de qué forma los padres, las autoridades nos comprometemos a tratar este tema que se ve a todo nivel. Gente de estrato social bajo, gente de estrato social alto, de todos los partidos políticos. Por lo tanto, cuando nació esta iniciativa, nosotros lo que llevamos es la apreciación de la gente de nuestras comunidades. Y fue categórico en el caso de la comuna de Antofagasta, el 85% de las personas que votaron señalaron que era importante hacer una restricción en la salida de los menores de edad. Ahora, ¿cómo se hace? Es la discusión que viene a futuro, pero lo importante es que este debate, Matías, generó despertar a nivel político. Y yo creo que es lo más importante. Y la cantidad de gente que votó en esta ocasión, yo creo que superó con creces la expectativa de que cualquier otra elección popular de esta forma se haya hecho en los últimos años. Sí, en Antofagasta se recibieron 13.851 votos, correspondiente al 5,2% del padrón electoral. Sí que ese porcentaje. No, eso está mal interpretado. Sí. Corrígeme, a ver. Mira, ¿por qué? Porque, dejo en el caso de Antofagasta, que fue como el menor porcentaje. Porque las elecciones, las últimas elecciones presidenciales votan no más del 50%. Ya. Y las últimas, las municipales, no votó más allá del 30%. Por lo tanto, comparando con el 100% de las personas que votan, es muy injusto. Y si hacemos la comparación con las últimas elecciones, que fueron las municipales, el porcentaje de gente que votó en la comuna de Antofagasta son cercanos al 20%. Ya, o sea, este 5 no es despreciable. No es la realidad de votación de la gente. Lo que hay que entender que esta votación, por ejemplo, en el caso nuestro votaron 21.000 personas, sobre el 55% de las personas que votan en una elección comunal, la última. Si fuera plebiscito esto, nosotros estaríamos en todas las normas y aprobados y vinculantes. Yeah. No hicimos plebiscito porque es carísimo hacer un plebiscito, entre paréntesis. ¿Ya? Es muy caro hoy día para los municipios, para nosotros. Yeah, pero por eso el porcentaje se distorsiona. Porque la pregunta al presidente de la República no alcanzamos ni al 50% de la gente que votó. En el caso de Quilpué, más o menos es la mitad de la gente que votó en la última municipal. 55. En el caso de Antofagasta, 20% aproximadamente. De lo que votó la última municipal. Sí. ¿Y en Peñalolén? Como 23% también. Ya, son cifras importantes. Mire, partió la semana pasada esto. Karen, dijiste, cada uno verá cómo lo afronta. Y eso es lo que quiero que me explique cada uno, pero escuchemos a algunos jóvenes a los cuales recogimos testimonio ese primer día. Hasta las 22 horas para los menores de 12 años y hasta los de 13 a 16 años hasta las 00 horas. Pero el 17. Mayor de edad. Y 17, ahí hay un problema entre medio, un tema legal, porque hay cierta responsabilidad, pero legalmente no podemos pedirle el carnet. Entonces como que está ahí en un limbo. Así que por eso no hay restricción para los de 17. Ya,
Esto es un testimonio que recogimos en la comuna de Las Condes. Me gustaría que cada uno de ustedes nos explicara de manera sucinta cómo lo van a afrontar este tema para no pasarse de largo, para que tenga algún efecto. Carolina. Yo creo que lo primero es contextualizar de que el horario es un factor protector dentro de muchos factores protectores en este tema. Entonces, centrarse solo en el horario... No, o sea, cualquier que crea que el horario va a resolver el problema, no es así. Es una medida de varios. Es multifactorial. Sí. Nosotros en la consulta incorporamos otras preguntas, donde le preguntamos también a las personas qué estarían ellos dispuestos a hacer para cuidar a sus niños y a sus jóvenes para evitar el consumo. Y salieron cosas bien interesantes. Gente que estaba dispuesta a participar de actividades comunitarias de protección. Gente que estaba dispuesta a organizar actividades para los niños, para los jóvenes. O sea, hay una instancia que la gente aprovecha la participación. Nosotros además complementamos esto con una consulta a los propios niños y jóvenes. Hicimos una consulta para invitamos a todos los colegios, participaron más de 44 colegios particulares subvencionados, particulares pagados y municipales. Más de 12.000 niños contestaron esta consulta. Y la verdad es que las respuestas fueron bien impresionantes también respecto a decirle a los niños, si por ejemplo, si ellos consideraban que andar solos en la noche sin un adulto era peligroso. ¿Qué respondieron? Más del 80% dice que sí. O sea, en la práctica ellos entienden de que acá hay una preocupación y de que esto es peligroso. ¿Cómo los protegemos frente a eso? Nosotros hemos establecido una política que tiene que ver con articular un sistema de protección. Y eso tiene que ver con protección vinculada a los padres, es decir, cómo les entregamos, que hay algo que los padres nos transmitieron también. Es decir, nosotros necesitamos que nos ayuden en habilidades parentales. Los niños de hoy no son los mismos niños de ayer. Necesitamos tener herramientas de crianza. Estamos trabajando también en los temas de la política de infancia, que es muy importante, el tema de los espacios públicos, cómo se usan, el uso de espacio público. También es un tema que nos dicen los jóvenes. Los espacios públicos a veces no están para que nosotros los podamos ocupar, porque hay personas tomando, hay personas piteando. Entonces, bueno, el uso del espacio público. Y lo otro también, el trabajar con las comunidades educativas. Aquí más que imponer un horario que es que yo voy a hacer la mala de la película, los papás nos dicen, necesitamos que alguien nos ayude también a poner orden. Carolina, ¿cómo va a ser en Peñalolén? Nosotros lo trabajamos con las comunidades educativas, que ellos establezcan horarios más bien en los cursos, las familias, o sea, que se pongan todos de acuerdo para que aquí no sea el papá bueno y el papá malo. Yo te dejo a ti hasta la 1 y a ti hasta las 3 y a ti en realidad me da lo mismo. Ojalá ellos se pongan de acuerdo en un horario para que sus propias actividades, las del colegio y también las de las casas, sean en un mismo horario. ¿Y las de las calles? ¿Qué va a pasar en Peñalolén con la calle? Es que lo que pasa es que nosotros no tenemos ninguna facultad de andar persiguiendo niños por las calles. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es recomendar. Y más bien, si yo veo un niño hoy día, con consulta o sin consulta, que está en la calle, que es menor de 12 años, mi obligación es acercarme a protegerlo. Perfecto. Porque es mi obligación. Están siendo vulnerados sus derechos. Por otro lado, si veo uno mayor, nos vamos a acercar y vamos a ver. En una de esas, ese niño está en la calle por algo. Quizás está siendo abusado en su familia, quizás necesita estar en la calle por una necesidad de protección. Bueno, yo tengo que abordar ese caso y tomarlo. Karen, en el caso de ustedes, ¿cómo lo van a hacer en la práctica? Bueno, esto, tal como se ha dicho, no solamente tenemos que tomarlo a través del factor del horario. Y aquí hay que hacer un mea culpa, todas las autoridades, porque nosotros hicimos no hace mucho una encuesta con Senda y arrojó que de los niños que tomaban, en el caso de la comuna de Antofagasta, primero a cuarto medio, el 31% de los niños se embriagaron en el último mes. Y cuando tú le preguntas a esos niños, solo el 21% tenía conocimiento de las consecuencias que generaba el alcohol. Entonces uno tiene que saber y empezar a implementar políticas comunales que permitan ir tomando conocimiento de los niños de lo importante que significa a ellos tomar ciertas precauciones. Por lo tanto, nosotros cuando vamos a promocionar la vida sana en los consultorios, en la tarde, en la mañana, también debemos hacer promoción de vida sana en la noche, que es la política que nosotros vamos a llevar adelante en Antofagasta, que ya lo estamos haciendo a partir del 9 de agosto. ¿Qué significa esto? Que vamos a promocionar en los parques, en las playas, en las plazas, entregando este acuerdo ciudadano para decirle, mira, si llegó a este acuerdo, esto es lo que te genera el alcohol, además de nosotros reforzar junto con el gobierno, con el que esté de turno, hacer más lugares de esparcimiento para los niños, meterlos en... Pero Karen, eso es independiente de esta consulta. ¿Qué emana? ¿Cuál es el efecto de esta consulta en Antofagasta? Esto, lo importante es que la familia se tomó conocimiento que hay alguien o hay algo que está hablando por los niños. Hoy día los padres se ven totalmente imposibilitados para hacer cosas, restringirle a los niños. Hoy día a un niño cuando tú le preguntas o le restringes ciertas cosas, generalmente te dicen, oye, no, es que te voy a acusar con carabineros, que te voy a acusar con mi profesora, Siempre señalan que tienen más derechos, ¿no es cierto?, que obligaciones.
¿Y ustedes le van a como tal, restringir algo a los niños desde qué edad? En absoluto. ¿No? Esto no, porque esto es inconstitucional. Lo que nosotros queremos hacer es la promoción de los niños en la vida sana y que no solamente tenemos que atrevernos a hacer durante la mañana a través de los consultorios, sino que en los establecimientos vocacionales y también en los espacios públicos. ¿Por qué no? Mauricio, en el caso de usted. Mira, nosotros las preguntas fueron, primero, restricción, segundo, preguntamos por las botillerías en el caso nuestro, preguntamos si estaban dispuestos los papás a firmar un compromiso en estos horarios y tuvimos la respuesta mayoritaria en todo y empezamos el día 7, que fue un acuerdo que tomamos las 8 comunas, de empezar a sugerir un horario recomendado. Que el horario que nosotros... ¿Y ese cuál es para recordarse? Eso no me acuerdo bien. Las 23 horas... que pusimos horario invierno, horario verano, porque lo ajustamos. Hay dos tipos de horarios. Pongamos el Sí. verano, pongamos uno para saber. Era hasta las Verano 20. hasta las 23 horas, y 23 horas hasta las hasta los 16 Es años. que depende, entre los 13 hasta... Hasta 16. Sí. Claro. Hasta 16. 23 horas. Son 23 y 21 y 21 horas. Ya, Claro. perfecto. 22 12 y 23. Lo que pasa, no, perdón, es 22 y 24. Ya. Y era 21 y 23. Claro, Yo en creo que el esa horario de Edades, invierno. tenían que Pero dar. no más allá de Entonces, 24 ¿te das horas. cuenta entonces la recomendación? ¿Qué hicimos nosotros? A la gente le invitamos, y no en la noche. Nosotros lo hicimos en el día con funcionarios Sí. del área psicosocial, no con inspectores, ¿ya? Y los invitamos a firmar un compromiso como ministro del municipio a que puedan respetar este horario, pero además a que en sus casas no consuman alcohol cuando tengan fiesta y sean menores de edad, que es un gran problema en las casas. Hoy día en las casas la mayoría de los menores de edad consumen alcohol permitido por sus propios padres y madres. Entonces, ahí hay un tema que no lo va a resolver ni la alcaldesa, ni el alcalde, ni el presidente, ni nadie. Eso es una responsabilidad de las personas que son... Aparte, nosotros vamos a iniciar un proceso de capacitación junto a Carabineros, con lo que decía la alcaldesa Peñalolén, en cuanto a el derecho de vulnerabilidad que tiene un niño en la calle a esa hora. Carabineros tiene la responsabilidad. Pero es importante que Carabineros también tenga una formación, que sea el carabinero cuidador, ¿ya? Y no represor como algunos piensan que es. Entonces, para eso ellos van a tener una formación, en el caso nuestro, con la gente de la unidad de familia de Carabineros. Y explicando esto, más el tribunal de familia. Déjenme invitar a los tres y a ustedes en su casa a escuchar una pregunta que les hace Patricia Muñoz, que es la defensora de la niñez. Mire. Teniendo en consideración la preocupación que ustedes también han manifestado por la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que viven en su comuna, me gustaría que cada uno de ustedes mencionara 3 acciones concretas y específicas de su municipio y directamente de ustedes para favorecer la prevención de vulneraciones en estos niños, niñas y adolescentes. Karen, respuesta a lo que dice la defensora de la niñez en el caso de Antofagasta, por ejemplo. Sí, mira, nosotros estamos haciendo partícipe hoy día a los niños. Nosotros tenemos un Consejo Comunal de la Infancia donde ellos trabajan en propuestas que justamente hace mejorar la calidad de vida de ellos. Y ellos nos han propuesto iniciativas como hacer más lugares de esparcimiento, tener más propuestas donde ellos tengan debate, no solamente hablar del alcohol y de la droga. Y por tanto yo creo que esa libertad que se traduce en que los niños puedan opinar, yo creo que es claro ejemplo de la protección que le estamos dando a ellos para que nosotros como adultos podamos tomar esa iniciativa. Además también estamos siendo muy responsables para que los niños opinen este debate. No sacamos nada haciendo este debate con los adultos, sino que si no escuchamos también la opinión de ellos. ¿Qué es lo que nos hace falta a nosotros, la autoridad, a los adultos, para poder poner en práctica nuestros comunes? Y como tercer elemento también, y creo que es importante, lo de los padres. Los padres tienen que empoderarse aún más y tienen que permitirnos a nosotros, a los que somos sostenedores, en el caso de Antofagasta son 40.000 los estudiantes que nosotros tenemos, que los profesores tengan también autoridad sobre los hijos. Y muchas veces esa restricción hace que los niños no puedan recibir mayor educación en materia de calidad de vida. Carolina. Sí, yo creo que lo primero es el trabajar en el plan de crianza. Yo creo que cuando uno trabaja con los padres, en consecuencia protege a los niños y genera este diálogo donde se trabaja de una manera donde los niños tienen más confianza también con sus papás porque pueden conversar de mejor manera, explicar también algunas cosas lo que les está pasando. ¿Es labor de un alcalde meterse en esos temas? Sí, yo creo que sí, porque tiene que ver con entregar herramientas. Nosotros lo estamos trabajando con los centros de padres y lo agradecen infinitamente. ¿Sabes por qué? Porque esto además nosotros hoy día lo trabajamos, por ejemplo, con una organización con un plan, digamos, que se llama Triple P, que está basado en evidencia y que hay que pagarlo. Por lo tanto, yo se lo entrego gratuitamente
gratuitamente, o sea, lo paga la municipalidad, Es un recurso- pero gratuitamente se le entrega a los vecinos. Entonces, las herramientas y el trabajo, se hacen seminarios, se hacen talleres, etcétera. Entonces, súper importante trabajar con ellos porque ellos te lo piden. Es algo que nosotros, además, se puede, de manera de trabajar en comunidades, es un trabajo universal. No es para niños problemas, es para todos. Todos aquellos que quieran tener el beneficio. Entonces, llega mucho más lejos de los programas hoy día que son focalizados, especializados, cuando es un niño que tiene un problema, etcétera, y que hay que abordarlo de otra manera y con otros especialistas. Lo otro y lo segundo, yo creo que es importante el tema del espacio público. Para proteger a los niños también hay que proteger sus espacios. Ellos nos han pedido que ellos quieren tener mejores espacios públicos donde jugar, donde entretenerse, donde hacer... El modelo irlandés con muchísimo deporte. Bueno, por ejemplo. eso exactamente. Pagan, ¿eh? Es el Además que uso... pagan. Claro, es el uso del tiempo libre, pero para eso uno tiene que asegurarles espacio para el tiempo libre. No es posible decirle, oye, entretente jugando, ya, pero ¿dónde juego? ¿En la tierra? La experiencia de ustedes en Quilpué, por ejemplo, está muy... Uno debería pensar que en Quilpué uno tiene más disponibilidad de espacio, es una zona rural, ¿no? Lo pasamos bien. ¿Cómo? Lo pasamos No, bien no allá. me cabe ninguna duda. Ya no vamos a Viña ni a Valparaíso. No, pero no cabe duda, pero me imagino que ustedes tienen más disponibilidad espacial que lo que tiene Peñalolén, No, ¿cierto? tenemos Villa Olímpica y hay espacio, y la verdad que los espacios no son tan restringidos como en otras ciudades que están más hacinadas la Sí, gente. por supuesto. Y pero mira, la respuesta, nosotros generamos una dirección. Vamos ahora a generar una dirección municipal con grado alto, como corresponde, como la dirección de obra, dirección de tránsito. Nosotros vamos a tener una dirección que se va a llamar Seguridad Humana, donde va a tener coordinación, ¿ya? La área de educación, salud, una red de protección del infante, de la adolescencia, área deportiva, área cultural, en fin, es una cosa bastante grande que estamos estructurando y que eso, la reunión que tuvimos lo celebró mucho. Segundo, yo espero que me cumpla y tenga la Defensoría de la Niñez en Quilpué, en la quinta región, porque yo creo que es importante la Defensoría que funcione también en las comunas, ¿ya? Es una iniciativa. Yo se lo pedí formalmente a la defensora porque es una acción importante. Y lo otro, que un tema que nosotros queremos incentivar a las organizaciones sociales, los municipios todos damos subvenciones. ¿Ya? Entonces la idea es que las subvenciones, cuando vengan iniciativas en materia de niños, en materia de jóvenes, ya van a tener un porcentaje mayor a entregar una subvención. Eso significa incentivar los barrios, porque no solo basta con la familia, sino el entorno, porque a veces la familia, como bien se ha dicho acá, el niño arranca de su familia por los problemas que tiene y se encuentra en la calle. Pero en la calle, ¿dónde se encuentra? Muchas veces en el barrio. Entonces la intervención de barrio es tremendamente importante. Yo creo que este programa que tiene el Ministerio por muchos años, del Quiero Mi Barrio, es importante la implementación para los municipios. Aumentar quizá el presupuesto. Y hay una pega del gobierno que debería trabajar en conjunto con los municipios e intervenir los barrios. Tenemos el programa 24 horas, que Pero tenemos un se cambió ahora que seguimiento. se llama Lazo, de la Subsecretaría claro. del Delito. Ese es un seguimiento que es muy interesante, porque nosotros los alcaldes sabemos día a día si un niño estuvo en derecho de vulneración o un delito, o un adolescente. Y eso actuamos inmediatamente sobre el joven, sobre el niño o la familia. Una intervención temprana, por ejemplo. Temprana e inmediata. Se ha demostrado que cuando uno invierte en prevención, funciona. De hecho, hoy día, si bien el tema de jóvenes infractores es un tema, si uno mira las cifras, han disminuido la cantidad de niños y jóvenes que delinquen. El tema es que los niños que están en el sistema tienen mayor reincidencia. Entonces, hay un tema de tratamiento a los que ya están, de abordar esos casos, pero cuando uno trabaja en la prevención, y yo al menos en Peñalolén lo puedo demostrar, que los trabajos preventivos en los barrios donde hemos hecho han dado resultados. Mire, otra vez vamos a invitarlos a escuchar intervenciones de personas que están fuera de nuestro estudio. Esta es la nueva recomendación del nuevo horario límite que hay en la comuna, donde dice que los menores de 12 años pueden estar hasta las 10 de la noche en la Sí, pero nosotros calle. venimos viajando. Sí, No pero somos de acá, compañía se lo dejo No somos de acá de para que Santiago, tenga conocimiento. Sí. Estando en la comuna, sí. Sí, pero nosotros no somos de acá, venimos... Correcto. De la reja de mi hija y yo soy de la quinta región. ¿Qué le parece? Me gustaría... Claro, no somos de acá es la frase que queda dando vuelta, porque entonces estos de 8 comunas y las 345 son en total, o 345 menos 8, no se van a inmiscuir ustedes. Esos alcaldes han hablado con ustedes y ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que me interesa a mí? Las mediciones que van a hacer de los efectos de las medidas que están tomando, para ver si otros alcaldes se entusiasman o resulta que
no tiene ningún efecto. A ver, ¿qué van a hacer allí, Carolina? Bueno, yo creo que lo más importante ahí es que nosotros, por ejemplo, cuando estamos trabajando el modelo irlandés, que lo estamos haciendo en los colegios municipales, donde hicimos la encuesta base, que es la que se hace el diagnóstico, estamos replicando lo que iría solo para los colegios municipales, lo queremos transformar en una política comunal. Ya. Es decir, con el diagnóstico, transformarlo en algo comunal. ¿Para qué? Justamente para que esto lo podamos medir. Yo cuando vinieron los irlandeses a ver cómo estábamos desarrollando este programa, dice, ustedes no esperen tener resultados antes de 5 años. O sea, así fue de... No se frustren, nos dijo, porque y yo le dije, bueno, eso me obliga a ir a la reelección, porque antes no alcanzo. Entonces... Se proclamó. Claro, se proclamó. Claro, entonces yo le digo, bueno, pero... Hay que ganar, ¿eh? Sí, claro, hay que ganar, obvio. Sí, por supuesto. Entonces yo le digo, pero 5 años. Entonces yo le digo, pero mucho. Entonces dice, es que antes no lo van a tener. Pero eso tiene que ver con políticas y programas que se desarrollan, digamos, de manera que van creciendo exponencialmente, además, desde el punto de vista de su cobertura, pero además que nosotros podamos medir, en el fondo, el consumo. O sea, aquí lo que hay que medir es el consumo. Tenemos hoy día políticas, programas a través del Senda que quizás están desactualizados. Nosotros al consultar a los niños nos damos cuenta de que quizás las políticas y programas que estamos aplicando en general no dicen relación con los niños de hoy día. Mira, entonces quizás esa es la conversación. Mauricio, seguimiento y medición. La pregunta de los alcaldes. Yo creo que nosotros lo que pasa es que esto de un día cayó así, tuvimos un debate nosotros acá incluso, cayó así y hemos empezado a armar esto. Efectivamente se empezó a trabajar el método irlandés. Y yo creo que los alcaldes están esperando, muchos alcaldes, yo he conversado con varios, me dicen, queremos ver cómo te resulta. Pero van a tener que mostrarle algo después de un par de años. Querían que nosotros nos tiráramos a la piscina y después... Siempre hay alguien que parte, ¿me entiendes? Y después se van a sumar. Pero perdón, pero no hay mucho que perder. No, pero no arriesgan. Nada. Yo creo que al contrario, yo creo que sería una muy buena política, sugerencia a mis colegas para la campaña del 2020, ¿ya? Hacer una campaña en base a esto. Esto es muy importante. A la gente, a las personas les interesa sobre qué es lo que está pasando con los niños y adolescentes. Y yo creo que ese es el enganche muy importante que los alcaldes pueden involucrarse. Varios están mirando, pero tenemos que hacer una propuesta. Yo tengo que terminar en el caso mío la ordenanza, en la quinta región. Yo he conversado con varios. Me dicen, vamos a ver, déjame ver, deja tantear. Tienen disponibilidad el alcalde de Concón, el de Casablanca, hablamos, el de Limache, ¿me entiendes? La alcaldesa de Viña también. Hemos conversado sobre el tema y están viendo, y nosotros también vamos a apoyar la iniciativa de los municipios que quieran adherirse. De hecho, yo hablaba con la alcaldesa de la tercera región de Caldera en otro encuentro y me decía, mándame los antecedentes porque quiero ver cómo nos vamos a hacer. Hay algunos yo que creo que hay están mucho con interés. Temas de plan de crianza y otros que nos han llamado por programas específicos que quieren aplicar. Son muchos los alcaldes que últimamente se han ido sumando. De hecho, también hay interés por parte del gobierno. El ministro del Interior no hace mucho que nos recibió y justamente manifestó toda la voluntad de colaborar. Los ministerios, a través de manera independiente, sus programas, están ayudando a contribuir a disminuir el consumo de alcohol. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí, Matías, es aunar esfuerzos, colocar adelante a los niños, como dicen por ahí. Y eso yo creo que da prioridad para que la agenda, la discusión hoy día del gobierno que esté de turno, sea hoy día prioritaria la disminución. Irlanda se demoró 20 años, Matías. No fueron 5 años ni 10 años, fueron 20 años y una reducción significativa. Quiero dar las gracias por venir desde sus comunas a contarnos realidades que a veces muy santiaguinos no lo miramos, pues es un problema de centralismo, pero este canal público tiene esta vocación de invitarlos y compartir lo que ustedes viven. Muchas gracias, Matías, por la invitación. Gracias a ustedes. Saludos a Antofagasta, a Quilpué, Peñalolén nos queda más cerca, lo tenemos más a la mano. Los tres, muchísimas gracias. De vuelta. Y a ustedes los invitamos a hacer una pausa, ya volvemos con más Informante. Un poco más de 200 años de historia registrada en escritos, relatos, pinturas, una que otra fotografía y más adelante en videos monocromáticos que hablan de un pasado agitado y algunas veces heroico. Un resumen de todo quedó plasmado en los textos académicos, pero hay otros pasajes, los que registraron los relatos, lo que vieron los testigos, el anecdotario de nuestra historia oficial, esa que últimamente han rescatado una serie de jóvenes historiadores y fanáticos de esta crónica que hemos ido construyendo a lo largo del tiempo en este pedacito de tierra junto a las montañas llamado Chile. ¿Por qué los argentinos nos ayudaron con la independencia? ¿Dónde quedaron los tesoros de ese periodo? ¿Teníamos 3 fechas de independencia? Historias y secretos sabrosos que hoy conoceremos en El Informante.
Bueno, y estamos de vuelta para revisar estos pedacitos más curiosos y más sabrosos de nuestra historia en una semana donde nos ocupamos también de nuestro pasado, no solo de pasarlo bien. Nos acompañan el escritor Jorge Baradit. Jorge, gracias por estar aquí. Pues muy buenas noches. Buenas noches. Jimena Prado, muchísimas gracias. Ella es profesora de historia. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Y Joaquín Barañao, que es escritor e ingeniero, curiosamente. Muchísimas gracias, Joaquín, por estar aquí con sus historias freak, sus historias secretas. Jimena, esta profesora de historia. ¿Qué es esto de que el 18 de septiembre nos fuimos quedando por costumbre, pero que allí no está la independencia, sino que sabemos desde el colegio que es la primera junta, ¿no es cierto? Además, no calzan ni siquiera los años, no digo los meses. Es del 810 al 18. Y es el 18, por lo pronto hay 8 años ahí distintos, Jorge. Incluso cuestionable, porque la última vez que se arría la bandera es mucho después, ya el 26 en Chiloé. Entonces, lo que pasa es que uno marca el 18 de septiembre de 1810, porque es el primer momento en que Chile se autoadministra y comienza el proceso, ¿no? Claro. Después, el 12 de febrero de 1817, es cuando este ejército argentino cruza la cordillera con una bandera albiceleste, comandado por un general argentino, y nos libera derrotando al ejército chileno en Chacabuco. Fecha fundamental, porque es el primer gran golpe. El febrero 17, eso, exacto. ¿no? Sí. Y el 5... que coincide casualmente con la fundación de Santiago. El 12 de febrero, pero 1541 era eso. Claro, es que ahí es donde se contraponen las fechas, pero en el fondo, entendiendo que eran 300 años de dominio colonial, la primera vez, y aprovechando un resquicio legal, ciertamente, que nos gobernamos y tuvimos una experiencia de emancipación o cuasi independencia, evidentemente el paso fundamental para empezar este proceso que se había empezado en Haití, interesantemente, donde unos esclavos se rebelan. El primer país en independizarse fue Haití, como para tenerlo súper presente. De Iberoamérica, podemos decir. Exacto. Y el tema con 1810 es que, o la gracia, es que dentro de estos señores que estaban buscando autoadministrar en nombre del rey de España, habían varios colados que estaban pensando en la independencia definitiva, ¿no? Bueno, porque venía esa idea ya cuajando, o sea, no había cuajado, pero venía empujándose desde la independencia norteamericana, y esto además no es un proceso chileno, Joaquín, no, un proceso latinoamericano, incluso de la Revolución Francesa viene, ¿no es cierto? Ahora, la Revolución Francesa yo diría que más bien restaba que sumaba. Esto es una afirmación discutible, pero veían con mucho terror cómo rodaban las cabezas, lo veían más bien como una cosa extrema, anárquica. Pero yo, mira, quiero añadir, a ver, uno dice, ¿por qué celebramos el 18 de septiembre y no otra fecha? Hasta la década de los 20 del siglo XIX, los chilenos se pegaban en la pera 3 veces al año. Era para el 5 de abril, para el 12 de febrero y para el 18 de septiembre. ¿Pero qué ocurre? El 12 de febrero, bueno, coincide con la trilla, coincide con la vendimia. Y el 5 de abril, bueno, coincide con la cuaresma. Exacto. Entonces, andar fondeando en la cuaresma en una época en que la sociedad era muy religiosa era un problema. Hubo presión de la Iglesia, hubo presión de la Iglesia para que se dejara de celebrar el 5 de abril como día de la independencia. O sea, por descarte. Y hay otra razón, no solo el descarte, que es que esas otras dos fechas, 5 de abril y 12 de febrero, están muy relacionadas con la figura de O'Higgins. Y O'Higgins todavía era una figura política relevante, estaba vivo, viviendo ahí dedicado al negocio del azúcar en Perú. En cambio que... Cuestionable también, ¿eh? Ojo, estaba cuestionado en la sociedad chilena. Por supuesto. No había unanimidad con respecto a su función en la independencia. Pero por supuesto, sí, una figura que generaba mucha división, o sea, él abdica debido a la gran oposición que generaba su persona. Y en cambio que 18 de septiembre, el tatita Mateo Torres Zambrano no le hace mal a nadie, tenía 80 y tantos años. Entonces, esa era una figura que no le generaba... Pero ojo con eso, también en el siglo XIX se van limpiando estas fechas y hay un tecnicismo que es que están en el año legislativo, porque las otras dos fechas posibles, febrero y abril, estaban en los campos pasando el caluroso verano capitalino central. Y una cosa entonces es más preciosa, cómodo en septiembre porque además hay más, estamos cultivando, entonces hay más recursos. Ahora, alza que hasta el día de hoy es la mejor época del año. Claro, pero hay que dar gracias por una cosa que es fortuita. Piensa tú que como son el aniversario de la independencia de Estados Unidos, el día. Es como el puro día, se tiran unos cohetes y ahí nomás. En Argentina es bastante fome. En Perú ni hablar. Es fome. Julio la 26. Independencia, claro. 18. Pero ¿qué pasa? Por una casualidad maravillosa, la independencia de Chile, el día que la celebramos coincide con el inicio de la primavera. Entonces, ¿qué pasa? Toda esa libido contenida que teníamos durante el invierno empieza a aparecer la piel, empiezan a salir los vientos, aparece el sol, viene la chicha, la trilla. Entonces, es especial, es maravilloso celebrar la vida. Y en esa época no había tantos plátanos orientales, entonces era disfrutar la cosecha, ahí y coincidía con la trilla, coincidía con que están en plena labor todo el mundo y hay que celebrar también que sobrevivimos, que pasamos agosto y todas esas cosas que le fueron agregando con el tiempo.
tiempo. Y ojo, que hubo mucha oposición al cambio. O sea, José Sapiola, por ejemplo, dice, bueno, pero ¿cómo esto que vamos a celebrar el 18 de septiembre? Dice, si el 18 de septiembre no pasó nada. Dice, no éramos independientes. Claro, Es que técnicamente no, porque de hecho termina el cabildo con un Viva el Rey. Sí, por supuesto. Hay mucho que celebrar. Entonces, se toma esta decisión cuando la mayor parte de los protagonistas de ese periodo están vivos y mucha gente, oye, pero si a los godos, como le decían a los españoles, a los godos los vencimos en febrero y en abril, si el 18 de septiembre no pasó nada, decía. Claro. Pero era el inicio, finalmente, en definitiva, lo que se celebra es el inicio del proceso de independencia, ¿no? Ese es el puntapié inicial, por decirlo. Tú decías como lo mismo que referencia a la primavera, es como el alivio de contenido, era el alivio de independentista contenido por muchos años y que dado que Fernando VII en España y cae prisionero, dijeron, esta es la nuestra. Y por eso era Viva el Rey. Era una independencia mientras soltaban al rey. Ahora, nadie cree mucho que la mayoría o que todos querían que una vez que volviera el rey se devolvía a ser colonia. Es que hay una cosa que a veces a nosotros no nos cuentan, ¿no? O sea, no que no nos cuentan, pero que se omite, que es que en realidad durante la independencia o en esa época había dos fuerzas que buscaban independizarse. Estaban los realistas, es decir, los que querían seguir perteneciendo a esta corporación, que eran chilenos, criollos también. Y estaba el grupo de la oligarquía que estaba molesta no por razones democráticas, políticas o ideológicas, sino que porque tenían que pagarle impuestos a España, no podían comerciar con Inglaterra, ¿cachai? Con cualquiera. Pero había un grupo que algunos historiadores llaman de jóvenes patriotas, que ellos sí, que estaban iluminados por esta idea de la libertad, la igualdad, la fraternidad, y estos gallos querían no solamente independizarse para eliminar al rey. ¿Quiénes eran ellos? Bueno, son los tipos que estaban involucrados. Son los que después, entre ellos Camilo Enrique, por ejemplo, que publica, piensa tú, en La Aurora de Chile, están publicando textos de Jefferson, de Madison, de filósofos liberales europeos, salen textos de Locke, ¿no? Son gallos que están realmente pensando en instalar una ideología. Porque algo que también se nos olvida es que en ese momento la democracia era una idea loca. Sí. Lo que gobernaba el mundo eran los reyes, los imperios. Y oye, ¿sabéis qué? Parece que en Estados Unidos, este país nuevo, parece que todos votan. Oye, parece que todos valen lo mismo. ¿Qué idea más loca? Después siguen las tertulias ya instalada más bien un país independiente, entonces la democracia, pues se tarda muchos años. Claro, no sé, vienen los Bilbao, los Arcos, que vienen, siguen dándole vueltas, siguen masticando estas ideas libertarias que vienen hacia fines del siglo XIX a cuajar un poco más. De hecho, gracias a Dios, eso sobra la idea de, por ejemplo, instalar una monarquía americana, que es básicamente lo que quiere Bolívar, que es lo que no te contaron. Y San Martín también. Sí, que quieren hacer dos grandes reinos, ahí está la Gran Venezuela y la Provincia Unidas de La Plata, que eso es como la vía intermedia, así como esta transición, porque salir del absolutismo a esta cosa republicana democrática es que una golpe muy cosa fuerte. que... No, y tú lees las cartas de San Martín y hay unas frases, pero lapidarias. Este pueblo no merece la democracia. ¿San Martín venía con algo debajo el poncho? O sea, ¿venía con ganas de hacer de esto un...? Además de opio, dices tú. Traía opio. Mira, su plan maestro era, bueno, primero, etapa 1, Chile, liberar esta cuestión, utilizar los ingresos fiscales para financiar una expedición naval que permitiera darle una puñalada al corazón del Imperio Español en América, que era, por supuesto, Lima, si esto era una periferia secundaria. Claro. Es decir, perdón, para ser claro, geográficamente, cruzan la cordillera por Los Patos, por la zona de Putaendo. Por seis pasos. Por seis pasos. Sí. Bajan Chacabuco. La idea era que hacerse de Chile, salir al Pacífico y entrar al Callao. Digámoslo de una manera más penca. Digámoslo de una manera más penca todavía, espérate. El único interés que tenía San Martín en Chile era el puerto del Paraíso. No venía aquí, vamos a liberar a este país, éramos nada. Es lo que era el puente entre los dos virreinatos. Joaquín tiene o sea, yo ahí, Marco Matici, yo no diría que... Tú eres tan dramático, Jorge. O sea, Chile era una capitanía general que tenía, bueno, una gobernación ya tenía cierta importancia. Estábamos lejos de Lima, pero yo creo que había cierto peso intrínseco de este territorio, pero lo más importante, y en esa parte sí coincidimos, es que no era inmediato, era instalarse, consolidar esto, reunir ingresos para financiar una expedición naval que permitiera entonces, conquistar el virreinato. Ahora, y fue terrible, ¿no? Lo de los ingresos, porque dejamos a Chile en pelota con las arcas fiscales vacías y con unas hambrunas terribles. El puerto de Valparaíso era el primer puerto, no existía. El canal de Panamá era por el sur, entonces era el primer puerto. Y de lo que se discutía, una de las cosas que se discutía en el Congreso en Argentina, que en esa época estaba en Tucumán, de hecho no se llamaba Argentina, eran las Provincias Unidas de La Plata.
era Manuel Belgrano proponía el Plan Inca, que era, una vez derrocado el Imperio Español en Lima, instalar ahí a un descendiente de la dinastía Inca. Y San Martín hablaba del admirable Plan Inca. Así que cosas sorprendentes de la independencia. Sí, es que Chile era la transición en el fondo, porque estaba en medio de dos virreinatos demasiado importantes, demasiado poderosos, y que de hecho por eso Perú tiene una independencia, declaración y formalmente ya establecida bastante más tardía que coincide con México. Porque ahí estaban los realistas más recalcitrantes y estaban los fondos, y estaban los funcionarios. Es como Chile es el puente. Ahora hay una cosa divertida con respecto a esto, es algo que se descubrió en los años 80 en Inglaterra, que cuando la gente dice, bueno, a San Martín lo financiaban los ingleses, detrás de San Martín estaba el imperio inglés, todo eso es conspiranoia todavía, pero hay un dato muy interesante que se descubrió en Inglaterra en los años 80. Existía algo que se llamaba el Plan Maitland, y el Plan Maitland era un plan de un almirante inglés que se llamaba Maitland, propuesto en el 1800, ¿no? 17 años antes de que se pusiera en ejecución, y consistía en invadir Argentina, desplazarse hasta Mendoza, construir un campo base ahí para fabricar armamento, ropas, concentrar tropas, cruzar la cordillera, liberar el centro de Chile, construir una flota para invadir Lima. O'Higgins, y la figura de O'Higgins, porque estamos hablando de San Martín, que viene con cosas bajo el poncho, con intenciones escondidas, no de ayudarnos tan amistosamente, tan generosamente, sino que tratar de llegar al Callao. Y O'Higgins es secundado, o San Martín secundado por O'Higgins, un O'Higgins que había tenido que arrancar años antes derrotado, ¿no es cierto? ¿Qué figura, qué nos pinta O'Higgins en todo este panorama? O'Higgins es un segundo bastante improbable, dado que Carrera ha pasado revoluciones como era. Y pensemos en O'Higgins, traigámoslo al presente. Porque claro, uno lo ve en las pinturas, pero imagínate que yo creo que él hablaba un español muy quebrado, porque básicamente tenía otra matriz cultural. Era padre irlandés. Claro, pelirrojo, corpulento, era más patrón de fondo y un empresario bastante innovador, pero un improbable general militar, pero tenía el don de mando, también cierta disposición a ordenar, a como dé lugar las cosas y ordenar un poco e incluso desplazar a Rodríguez, que era un poco incómodo para esta situación, y juntar a la gente, movilizar las voluntades para darle ya forma a este proceso que se está recuperando. ¿Vendría O'Higgins en el Ejército Libertador, en general los que venían del Ejército Libertador, sospechaban o sabían las intenciones que ustedes indican que tenía San Martín? ¿O creían honestamente que venían a ayudarlos a liberar Chile? No, O'Higgins sabía perfectamente todo. O'Higgins pertenecía a la misma organización, a la logia Lautaro. Él lo sabía. Desde mi punto de vista, O'Higgins es un tremendo y bravo soldado. Es un terrateniente, en el fondo un agricultor, que se sube a un caballo, agarra un arma y se convierte en un soldado siendo un civil. Aprende por carta a través de su amigo Maquena en España, o sea, en Argentina, estrategia militar. No era muy bueno, pero era bravísimo. Su bautizo de fuego y lo que lo convierte en un héroe amalgamador de voluntades fue su actitud en el Roble, donde digamos que Carrera arrancó. Y él fue el que frente a una emboscada. ¿Dónde fue el Roble? El Roble es en un vado en el río que creo que se llama el Roble, pero no lo conozco muy bien. El problema es que hay una bajada y ellos quedaron entre el río y esa bajada por donde venían los españoles. Perfecto. Lo que hace Carrera es saltar al río y escapar. Y es O'Higgins el que agarra el caballo, se sube, llama a todo el mundo, y ahí viene la frase que se supone que dijo, ¿no? Vivir con honor o morir con gloria. Y ahí es donde aparece él como líder militar. Joaquín Barañao, ¿cuánto hay de mito, cuánto hay de verdad? ¿Cuánto era entre O'Higgins y Carrera una rivalidad? ¿O se ha ido construyendo el mito, las facciones? No, había una rivalidad tremenda. O sea, después del desastre de Rancagua, que es otro momento que cuaja este heroísmo que dice Jorge, cuando él carga ahí a caballo tendido para salir de ahí. Yo tengo un dato sobre eso, ojo. ¿Te lo contaron ahí? No. Un superviviente. Pero por favor, interrumpe. Fue Ramón Freire. ¿Tú dices que la carga de O'Higgins es falsa? Sí. Ah, bueno, eso no lo había leído. Sí. Barros Arana. Ahora está en todos lados la carga de O'Higgins. Por eso te digo, es súper entretenido. Y yo en el libro que estoy lanzando ahora, en la primera página sobre Ramón Freire, pongo eso, describo la carga, digo que el monumento más importante de O'Higgins, que está ahí en el altar de la patria, justamente refleja ese momento clave, donde él rompe las barricadas españolas y sale, los cuadros, y no es así. Esto después de Rancagua. Claro, fue Ramón Freire con sus dragones,
los que atraviesan la quiebran. barricada y salen detrás. Solo, no salvando a todo el ejército, solo los que tenían caballos. Y los desencuentros entre O'Higgins y Carrera. Pero bueno, eso, ¿y dónde me interesa? ¿Dónde está eso? Ah, La fuente. Bueno, mira, a ver, cuando ellos cruzan la cordillera, bueno, Carrera incluso quería seguir peleando. Después de Rancagua dijo, vamos a rearmarnos en Coquimbo. Oye, pero córtalas y ya estamos aplastados, no queda nada. Y llegan a Mendoza, bueno, comienza a lo largo de varios años a armarse este ejército. Y San Martín es una especie de, bueno, como suerte de padre con estos dos hijos que se pelean entre ellos. Era una rivalidad fuerte. Sí. En parte también le costaba a O'Higgins perdonar la carrera que en Rancagua él se devolvió. O sea, se sube al campanario de la iglesia, ahí vienen los refuerzos, y no entró. Él decía que era imposible, que militarmente no se podía. Pero también antes, acuérdate que O'Higgins, y esto tampoco es algo que se diga mucho, pactó con los realistas en el pacto del Ircay, volver a rendirle honores al rey de España. Bueno, claro. Y ahí Carrera se emputeció y pelean en las Tres Acequias. En las Tres Acequias, claro, Tres Acequias fue una batalla patriotas contra patriotas. O sea, una cosa increíble. Y después, Carrera termina al mando del ejército, porque gana esa batalla en Tres Acequias, y O'Higgins le toca después dirigir el batallón contra el que había peleado hace muy poco. Sí, es una cosa muy... ¿Quiénes son? ¿Cómo se preparan? ¿Y quién es el equipo que vuelve a Chile? Oye, tremenda pregunta. Bueno, es que no sé si le quedó claro que estaba, pero este proceso casi a punto de zozobrar, con grandes derrotas, divisiones, personalidades que se oponen, y entonces nos retrotraemos, se escapan los próceres y hay que rearmarse, reconfigurar todo esto. Y ojo con esto, porque también costaba mucho motivar entre los aristócratas, los líderes, estos estaban todos así en llamas, pero el resto de las personas era como, ya, ¿cuándo vamos a resolver esto? Entonces, retrotraerse, por eso se van ahí donde Papi San Martín y juntan unos 5.000 hombres, ¿tú quieres más? 5.000 hombres. Y mira, cuando uno dice 5.000, sobre todo los humanistas, no nos suenan muchas cosas, pero imagínate 5.000 personas a pie, en una de las cordilleras más altas. Alimentación para 5.000 personas por varios días, porque la gente piensa que la cordillera, en nuestro imaginario, la cordillera es algo que se cruza como 3 cerros y baja, ¿no? Y estos gallos se demoraron más de una semana atravesando cargando cañones, se demoraron semanas, perdón. Ojo con esto, sin ropa térmica. Aquí, lamentablemente, se inventaron el siglo XXI cosas. nos pesa demasiado. Sí, se inventó, por ejemplo, comida deshidratada. Charquicán deshidratado que después se le vertía agua hirviendo. Hubo una logística que demoró. Cuando uno dice los chilenos se fueron para allá a planificar el regreso, no, si San Martín estaba ahí desde 1816. Improvisaron mucho allí, ¿no? Fue una acción desesperada. ¿Y quién venía? ¿Venían solo chilenos y algunos argentinos? Porque el mito dice que venían personas de raza negra también en el grupo. No, está súper estudiado, comprobado. Que no es ningún mito. Está documentado. Sí, documentadísimo. ¿Quiénes más forman parte de lo lógico, chilenos y argentinos? No, es que bueno, tal cosa como Chile y Argentina todavía es nebulosa, es como este ejército ideal, ¿no es cierto? Y claro, efectivamente, bajo la promesa de ser liberados, si es que sobrevivían, porque al final del día eran los primeros que iban ahí, eran los esclavos negros, y de hecho están retratados en algunas pinturas, pero por su sector social, digamos, no son tan relevados, y también algunos grupos indígenas, algunos campesinos, bastante forzadamente hay que decirlo, ¿sí? Y hacen esta travesía, pero es impresionante, y también tienen que sortear el espionaje español, porque estamos en pleno proceso de reconquista, no es que pasaron todos los 5.000 tranquilos, sino que también se hace una ingeniería y sorteando los vaivenes del terreno, los fríos, el calor, el mal de altura. Ahí fue muy importante la labor de Manuel Rodríguez, previamente, donde él hizo mucho contraespionaje, también sembró la duda en Marcó del Pont, que era el gobernador de Chile, diciendo, no, vienen por arriba, no, vienen por abajo, no, vienen por allá, y al final... Desinformación. Ya una labor de desinformación tremenda. Ahora, con respecto, los fake news de la época. Con respecto a las tropas de negros libertos, que es como se les conoce en Argentina, San Martín tenía 3.500 efectivos que estaba entrenando Bernardo Higgins en el Plumerillo, un campamento al sur de Mendoza, y necesitaba más. El cálculo era 5.000 personas. Y lo que hace allá es decir, necesitamos más personas, y comienza a tratar de reclutar hijos de terratenientes. Y los terratenientes dicen, bueno, ¿sabe qué? Yo le puedo pasar 5 esclavos por mi hijo. Y el tipo descubre que hay un tremendo capital ahí humano. Un mercado de transacciones. Y el 7, y el regimiento 7 y el 8, que cruzó la cordillera, estaba compuesto exclusivamente por africanos, negros libertos, de primera generación. Pero ojo con eso, porque una inversión no es que porque lo valoraban poco, sino porque no querían mandar a sus hijos. Por supuesto. Básicamente. ¿Joaquín? No, aportar dos cosas. Uno,
Claro, el contraespionaje al final yo creo que fue más efectivo que el espionaje porque la mayor parte de los realistas estaban apostados en la zona del Paso Planchón. Ellos habían hablado con los caciques, había toda una treta para hacerlos creer que iban a cruzar por ahí. Exacto. Y cuando finalmente se dan cuenta que en realidad las columnas principales vienen por Los Patos, que vienen por Uspallata, bueno, ahí se produce un hermoso dato freak. La columna de las Heras, que cruza por Uspallata, y ahí camino a encontrarse a los realistas y los patriotas de la zona le ofrecen un banquete. Claro. Pero las Heras dicen, esto podría ser una emboscada, estamos medio apurados, y pasa de largo. Y hasta el día de hoy existe la localidad de Cariño Botado. Ahí San Esteban. Sí, exactamente, San Esteban. Y el mismo Ramón Freire hace una treta por frente a Linares, cuando él cruza, el tipo cruza con una cantidad reducida de soldados. Y lo que hace es que cruza de día, durante 3 días, y durante la noche regresa para que los espías piensen que son más tropas las que están cruzando. Claro. Hemos hablado mucho de personas. Joaquín, y lo segundo que quería decir, Jimena decía esta cosa media nebulosa. Bueno, ocurre que muchas de las personas que vivían en Mendoza habían nacido derechamente en Chile, porque eso pertenecía a la Capitanía General de Chile. Claro. Sobre todo la gente mayor. Por ejemplo, Martínez de Rosas había nacido en Mendoza cuando era chileno. En Cuyo, exacto. Y si no, los más jóvenes eran hijos de personas. Entonces, no era tan clara la nacionalidad. Había pasado después al Virreinato de la Plata. A propósito de nebulosas, tesoros, hemos hablado mucho de personas. Hablemos de tesoros, de cosas materiales que sean hitos de nuestros procesos de independencia y que están perdidos algunos de ellos. Se han generado mitos sobre algunos de ellos desde la piocha, no sé si es que hay algún papel, algún documento en que se haya firmado. Bueno, algo se firmó en Talca, el 18 se firmó en Talca. Sí. Jorge. Es que hay una discusión que ha generado festivales, peleas entre ciudades, que es donde se firma la Declaración de Independencia. ¿Eso es Talca o no? Claro, no, porque la verdad es que la Declaración de la Independencia no se firmó en ningún lugar. No se firmó en ningún lugar. La proclamación... Incluso hay una estatua en Concepción, creo, donde aparece O'Higgins firmando, si no se firmó. La independencia. Está datada de Concepción. Claro. Sí. Hay una primera declaración que hace O'Higgins en Talcahuano, en un sector que se llama El Morrillo, donde escribe una carta, porque se venían los españoles, y él decide de alguna manera decir que Chile era independiente para que los españoles estuvieran ejecutando una invasión, no un retorno a su propio territorio. Ya. Entonces escribe una carta a los españoles que están parapetados ahí, arriba un tambor, hay toda una historia muy bonita, donde dice que Chile es independiente y se la tiran a los españoles. Ese es un primer gesto. Después hay un segundo gesto, que es en la Plaza de Concepción el 1 de enero, que es donde él a viva voz... ¿El 18? De 1818. Sí. A viva voz declara la independencia de Chile. Y dice, somos un país independiente en un acto público. Eso es una declaración, es un voceo. ¿Configura el ser padre de la patria, ese tipo de cosas? Sí, ¿no? Claro, sin ningún problema. Sí, es uno de los padres, lo que no es el Libertador, pero es uno de los padres de la patria. Y la tercera fecha es el famoso 12 de febrero de 1818, donde lo que se hace es emitir, se imprimen unos volantes, se emite, se proclama. Y en el fondo es como firmar el decreto. ¿Cachai? Esas son las 3 fechas. Y en Talca, los talquinos dicen que el acto de proclamación de la independencia que vale es el de ellos, porque ahí estaba O'Higgins. Perfecto. Pero en Santiago lo que había era un director supremo subrogante. Entonces el acto oficial es el de Santiago. Ya. Elementos, materiales. A ver, todo esto miremos esta imagen, Jimena. Es como el tour mundial del acta. Mire esta imagen. Ah, buenísimo. ¿Qué es eso? A ver, Jimena. Ahí la piocha O'Higgins y su misteriosa desaparición, que claro, ha sido reconstruida porque el original está... No tenemos el original, en verdad, son reconstrucciones y ahí ese es un clásico absoluto de cómo actos simbólicos de no querer entregar el poder. Lo que pasa, claro, lo que pasa es que es el símbolo de poder, en el fondo, la investidura de autoridad, porque la banda, tú sabes que se acomoda, no hay una sola banda, cada presidente se manda a hacer la suya, entonces no es una, por lo tanto la banda no es el símbolo de poder, el bastón ya no se usaba, porque también otro símbolo de poder, como tú lo has dicho por ahí, también está medio extraviado y es como medio aparatoso, entonces en el fondo el poder, el objeto de poder es la piocha O'Higgins. Reconstruida a través de los años, porque no está la original. La original no. Entonces lo que pasó... Se perdió en el golpe. Sí.
En el incendio. golpe Junto con el acta. pierde, ¿eh? Ojo con esto, junto con el acta de independencia. Pero una cosa que decir más sobre la figura esta o el video de Pinochet. Lo que Pinochet propio declara es que él hace ese gesto de sacarse la banda y ponerle el guante arriba a la piocha y correrlo, es porque se supone que el presidente no recuerdo si tribunales, no sé si el jefe de la Corte Suprema, el presidente de la Corte presidente del Senado, Gabriel Valdés. El Senado, claro, es el que tiene que poner la banda y ponerle la piocha. Pero Pinochet, el gesto, porque los militares son muy de gesto, muy de te doy la mano con guante o no, qué sé yo, quiere entregarlo él. Sí. Entonces esconde la piocha y espera. Y Gabriel Valdés, en la locura del momento, le pone la banda, no ve nada más y se va. Y es Pinochet el que la entrega. Miremos esta otra imagen que también tiene que ver con la piocha. ¿Es la original? No es lógico, pero es la que se La que se... ¿Y dónde está la original? Vamos a buscarla. Hay que buscarla. Tiene que cambiarse. Notable. Buenísimo. Un protocolo espectacular. Eso es el 2010, ¿o no? Sí, es la primera vez que Sebastián Piñera llega al poder y primera vez que lo deja Michelle Bachelet. Exactamente. ¿Y dónde está la piocha? Pero es que todo, ¿viste? Por eso no hay que sacar la historia del tercero y cuarto medio. Mira la tremenda conversación histórica. Sí. Hay otra historia con la piocha que no está 100% chequeada. Hay una posibilidad que no sea cierto, pero que Arturo Alessandri Palma, cuando el año 24 se arma todo este gran jaleo, ruido de sable, que finalmente termina... Yéndose él. El 11 de septiembre. Otra vez. Otra vez más. Claro. No solo Michipalonco, no solo Pinochet, también... Y también fue un marco. No solo Carrera. No, pero fue cuando se instala la Junta de Gobierno, es 11 de septiembre. Sí, Luis Altamirano asume ese día. Y entonces él saca el camafeo y le pone un papelito, lo deja ahí, nadie se entera. Sí. Después se produce este periodo militar y lo llaman de vuelta. Él estaba en Italia, y, entre otras cosas, negociando con el Papa la separación Iglesia-Estado. Y vuelve, pero una cosa así, la sociedad entera salió a recibirlo enfervorizado. Esto lo cuenta Frei Montalva, dice que fue una cosa muy impresionante el retorno de Europa de Alessandri. Y entonces toma la piocha y saca el papel y decía, volveré. Claro. Vamos a hacer una pausa, volveremos en El Informante. Una historia histórica. O sea, pero el edificio no es... El edificio es de Ambrosio Higgins. O sea, estamos de vuelta en El Informante. Quedan tienen una cantidad de anécdotas y conocimientos estos tres invitados esta noche. La Moneda sabemos que era un palacio de la Moneda, hecho por Toesca, no era un palacio de gobierno, lo es hace poco tiempo. Antes era el Museo de Historia que está frente al lado de la Catedral y de la Municipalidad. Ahí estuvo, entiendo que estuvo Freire dirigiendo... No hasta sé, Bulnes. Hasta Bulnes, perdón, quise decir hasta Bulnes. Bulnes, sí. Estuvo allí. ¿En qué otros lugares se dirigió el gobierno de Chile? La Casa Colorada en algún momento también. Cuando llegan desde Chacabuco, San Martín con O'Higgins, van a la Casa Colorada y se alojan ahí. Y ahí hay algo habrán dirigido. Uno podría decir que si era el Libertador, si era el que se hacía cargo del país, podríamos considerar ese a lo mejor el primer lugar, la primera casa de gobierno. Yo quiero aportar un dato freak. Tú sabes que la regularización definitiva de la moneda, el acto administrativo final, se dictó el año, redoble de tambores, 2013. ¿Ah? La recepción de obras. Tampoco había pagado contribuciones. Se hizo, sí, desde 1846 hasta el 2013 había una ocupación irregular del inmueble. Fantástico. ¿Dónde han llegado los presidentes? Una cosa así. Jimena Prado, ¿era tan machista todo? Porque todos los eventos que ustedes mencionan son hombres. ¿O la historia fue mirada por hombres y escrita para y por hombres? Absolutamente. La historia tiene su historia y hay un montón de mujeres que son demasiado importantes. Las rockstars son Paula Jara Quemada, la Javiera Carrera, pero hay otras que nuestros amigos en la casa pueden averiguar porque hay información. Cuesta llegar, pero existe. Mujeres humildes. A ver, ¿tienes nombres como para ir tirando hilitos? ¿Te acuerdas de alguna? No, ahora no las tengo. Vamos a preparar una. Águeda Monasterio. Águeda Monasterio es una mujer que se encargó de concientizar, de hacer reuniones clandestinas con contenido político subversivo en la chimba para clases medias y estratos medios y bajos, siendo ella de una especie de clase alta. Reconquista. Durante la Reconquista. Ella trabajó incluso en la red de espionaje para San Martín. Jimena Prado, Jorge Abradid, Joaquín Barañao, muchísimas gracias a los tres por estar esta noche compartiendo, entusiasmándonos a leer más sobre Chile, que tiene historias fantásticas. ¡Viva Chile! Y por lo visto, todavía muy poco
conocidas. Sí, claro. Otro día les voy a preguntar de dónde sacan todos estos datos, pero eso lo vamos a dejar para el informante del próximo año. Que estén bien a los tres. Muchas gracias. Y a ustedes también, una estupenda semana de 18era. Los que tengan el lunes y martes libre, desde la República de la Envidia, que lo pasen muy bien. Y si no, todos tenemos 18, 19, 20, 21 y 22, salvo los que les toca algún turno. Feliz Semana de la Patria. Chau, chau. Hasta el próximo domingo con programa estupendo y especial aquí en El Informante.